Un día como hoy, 11 de septiembre, se cumplen 19 años de una de las mayores catástrofes que se conoce. Para el pueblo estadounidense y principalmente los neoyorquinos, aquella mañana del día martes se convirtió en una pesadilla tan atroz que hasta la fecha, para muchos, esa pesadilla no cesa aún. Seguramente para todos aquellos que aún les queda la duda o simplemente no sepan qué sucedió realmente aquella mañana en la ciudad de Nueva York. Hoy te traigo algunas de las posibles causas o teorías que probablemente causaron la caída de dos colosales torres de cemento y acero forzado, las cuales fueron creadas arquitectónicamente por profesionales y diseñadas específicamente para resistir un ataque terrorista. Aquel día, la ciudad que nunca duerme fue golpeada salvajemente a tempranas horas de la mañana, dejando así un abanico abierto de teorías y conspiraciones al respecto. Para la gran mayoría fue y será catalogado como el acto terrorista más grande en la historia de los Estados Unidos y el mundo. A continuación, serás testigo de 7 secretos más oscuros del 11S. Existen múltiples testimonios de bomberos que en el momento que están rescatando a las personas en el nivel subterráneo de una de las torres, se escuchan diversas explosiones allí debajo. Muchos creen que dichas explosiones son debidas a causa de grandes bloques de cemento que se desprendían y caían en su interior, pero los mismos bomberos que estuvieron allí en el lugar creen lo contrario. Sounds of explosions and flashes of light at the onset of destruction of both towers. As we were getting our gear on and making our way to the stairway, there was a heavy-duty explosion inside the lobby. It was if they had detonated. They were planned to take down a building. Boom, 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 boom. And it just started going pop. It just started going boom, 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 boom. And he goes, how fast? I go like firecrackers. This claimed that the upper section of each of the towers crushed the lower section. However, when you watch video closely, in the case of World Trade Center 1, you'll see that the upper section disintegrates itself. It appears to be a controlled demolition of its own of the upper section. It doesn't look like a collapse. It's like a huge mushrooming, billowing kind of an event. That whole thing looks nothing like a building falling down. It's a building being blown up. That's what the physics shows. Hay registros que se ve claramente cómo en determinado momento del impacto de uno de los aviones a una torre se puede apreciar pequeñas explosiones en el exterior, causando así el colapso de varios pisos. Otro detalle a aclarar es que los informes del poco acero fundido que se encontró posterior al atentado no fue agregado a los demás informes y archivos del caso, siendo que es algo muy extraño y va contra todas las normas. In an office fire, you cannot generate enough heat to melt steel. And yet we have evidence of molten iron in the microspheres, in the rubble pile, and the metal pouring out of the side of the tower. Amén de todo lo mencionado, hubo algo más encontrado posterior a la caída de las torres. A manos de expertos llegó un producto el cual ellos lo conocen como nanotermitas. Es un material que ayuda a provocar altísimas temperaturas y así desarrolla una reacción térmica causando el fundimiento del acero. Y todo en tan solo unos pocos minutos. Incluso, durante una entrevista realizada a un experto del tema llamado Jason Chazire, menciona y aclara que dicho material es un compuesto químico de uso militar, por lo que jamás debería haber estado presente. Why NIST excluded the evidence of melting steel? Why is this not included? Why is this forensic evidence not being included in the report? Ese mismo día, Estados Unidos da la voz de alerta, avisando al mundo de que habían sido atacados por un grupo organizado de terroristas de Al-Qaeda. Esa noticia, en voz del presidente de aquel entonces, George Bush, sería la voz oficial del asunto, siendo que en verdad
todo lo que había ocurrido aquella mañana en la isla de Manhattan era nada más y nada menos que un autotentado a su propia nación. Estados Unidos, por su baja economía en aquellos años, necesitaba un pretexto o más bien una excusa perfecta para invadir y atacar Medio Oriente. Por la única opción que optó fue asesinando aquel 11 de septiembre a miles de personas de su propio país y así culpar abiertamente al terrorismo y principalmente al grupo Al-Qaeda por semejante atrocidad. Desde el punto de vista de profesionales y expertos del tema, las Torres Gemelas, antes de ser construidas, fueron diseñadas de manera tal que podían resistir el impacto simultáneo de diversas aeronaves, entre ellas el impacto de varios Boeing 707, por lo cual llegamos a la conclusión de que dos aviones de pasajeros jamás podrían haber sido los únicos causantes del derrumbamiento. Posteriormente, a los pocos días de la catástrofe, salieron a la luz diversas fotos que se logran apreciar como la base de acero reforzado estaban cortadas de manera lineal. Eso significaría que no solamente influyeron los impactos de ambos aviones, sino que también en su base colocaron algún tipo de explosivo por lo que ayudaría en su caída. Este punto hay que sumarle un detalle muy importante, ya que ambas torres, segundos después del impacto de los aviones, comenzarían a arder en llamas. De hecho, muchos afirman que el causante principal de la caída de ambas torres habría sido el fuego, ya que debilitaría el acero de su estructura y se doblaría, provocando una caída instantánea. Existen casos de rascacielos que se han incendiado por completo durante más de 24 horas seguidas y jamás colapsaron. Esto verificaría aún más que las Torres Gemelas no solamente fueron impactadas por dos supuestos aviones terroristas, sino que además algo las hizo caer. Hay cierta información que muchos desconocen, como por ejemplo todo el material de acero que componían las estructuras de ambas torres. A las pocas horas del incidente fue absolutamente removido del lugar. Múltiples camiones llevaron de manera muy rápida todo el acero, dejando en el lugar únicamente el escombro de bloques de cemento. Nadie supo por qué se lo llevaron. De la forma en que lo hicieron, siempre se creyó que fue un acto muy sospechoso por parte del gobierno, debido a que dicho material debía ser examinado y posteriormente retirado. Un importante detalle a resaltar es que la zona de los hechos llevaron un grupo de perros adiestrados, especialmente en rastrear cuerpos y explosivos. Todos los perros fueron quitados del lugar de manera inmediata. Esto dio a pensar a muchos testigos que se encontraban presentes que algo más ocurría detrás del sucedido. Además del World Trade Center, otro de los puntos claves de ataque era el Pentágono. El vuelo 77 de la compañía American Airlines sería secuestrado por terroristas. Aquel día la fachada oeste del Pentágono fue impactada por un supuesto avión, siendo captado por una de las cámaras de vigilancia. En primer lugar, hay que aclarar lo siguiente. El Pentágono es uno de los pocos lugares del mundo más protegidos, ya que en él se planifican diversas misiones y planes de categoría militar y de inteligencia. ¿Cómo es posible que en un lugar con tanta vigilancia y protección solo haya sido captado el supuesto avión en una sola cámara? Siendo que el Pentágono está repleto de cámaras de seguridad por todos los rincones del lugar. En segundo lugar, por lo poco que se puede ver, está claro que lo que se estrelló aquel día no fue ningún avión, sino un misil. En el video se puede apreciar que además de ir muy contra el suelo, en el lugar no se encontró ningún resto de avión, tan solo dejó un hueco de grandes dimensiones.
Este punto es uno de los más llamativos, ya que existen demasiadas coincidencias al respecto ese mismo día. El World Trade Center era la central mundial que manejaba todo el dinero y se concentraba en ellas diversas empresas muy poderosas. Prácticamente todo el dinero de las empresas fue retirado de ambas torres el día antes. También, ese mismo día, la mayoría de gerentes y ejecutivos de muchas grandes empresas no fueron a trabajar. Además de lo mencionado, el hombre que estás viendo en imágenes se llama Larry Silverstein, quien en aquel entonces era propietario absoluto de ambas torres. Él pagó una cifra de $1.500 millones por cada una de las torres. Obviamente, dichas edificaciones estarían aseguradas contra atentados y accidentes provocados por aeronaves. Dicho seguro cubriría un total de $3.500 millones por ambas, o sea, más del doble de su valor inicial. El millonario Larry aquel día 11 de septiembre debía estar en una de las torres ya que él tenía una importante reunión con ejecutivos. Pero aquel día, casualmente, Silverstein no acudió a dicha reunión, ya que tuvo que ir al médico por un imprevisto. La Torre 7 era un edificio que se encontraba aproximadamente a más de 100 metros de distancia del World Trade Center. Se dice que en ese edificio habría documentación secreta y muy comprometida con respecto a la planificación al ataque de las Torres Gemelas. Por eso, en diversos videos y cámaras fue captado el preciso momento en el cual dicho edificio es derrumbado. Según expertos y profesionales de edificaciones, mencionan que sin duda alguna fue una demolición controlada. Muchos creen que con anterioridad colocaron explosivos de manera estratégica en las paredes del edificio, causando así su derrumbe en forma vertical. Aquí te dejo algunas evidencias y dejaré que lo juzgues tú mismo. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. And I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Esta imagen lo dice todo, pero su preocupación no refleja lo mismo. En muchas ocasiones, la noticia oficial proveniente de un gobierno en particular debe ser la correcta, pero muchas veces no es así, ya que en este caso el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por George Bush, pretendía no solamente ir en contra a la opinión de expertos y profesionales, sino también en contra de toda lógica. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.